El día de hoy les presentamos el cuento titulado Reinaldo y Genaro. Pertenece a la serie Cada tumba es una historia, de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Suscríbete a nuestro canal, te cuento un cuento. Esperamos que lo disfrutes. Y empezamos. Allá por el año de 1990, se casaron Adriana y Reinaldo. Fueron novios menos de un año, pero Reinaldo parecía tener prisa. Decía que quería tener muchos hijos, porque gracias a sus negocios y a pesar de su juventud, ya había acumulado una pequeña fortuna y quería que su estirpe fuera numerosa. Quería formar una familia poderosa, de la que siempre se hablara y a la que respetaran y le tuvieran miedo. Sus afanes provenían, posiblemente, de que él había sido hijo único de una pareja de campesinos, pobres, insignificantes, medio analfabetos y sin ninguna clase de ambición. Ese pasado le avergonzaba. No quería que nadie se enterara de su origen humilde. Y por otro lado, él siempre deseó tener por lo menos un hermano, aunque pensaba que lo ideal eran las familias numerosas, de 6 o hasta 9 hermanos. En cuanto a sus deficiencias como ser humano, tales como su enorme ignorancia y los grandes defectos que cargaba como la arrogancia, la arbitrariedad, la mentira y la traición, esos le tenían sin cuidado. Los fue adquiriendo conforme crecía y porque cada vez quería más dinero, más lujos, más mujeres, más de todo. Y se tuvo que dar cuenta de que si quería más, pues más tenía que joder al prójimo. Algunos de mis defectos, le decía Reinaldo a Adriana cuando eran novios, se compensan con todo el dinero que tengo. Y todos los demás defectos que la gente dice que tengo, pues seguramente no son defectos, son puras virtudes. Porque gracias a que yo soy así, así como me ves, como soy, he salido adelante y he acumulado más dinero que todos los que conocí cuando yo era chamaco. Adriana era muy joven también. Se había dejado deslumbrar por los regalos costosos, por la forma de gastar dinero a montones que tenía Reinaldo. Por tanto, no se le puede culpar demasiado por su error al casarse con ese hombre. La boda fue tan espectacular que durante años no hubo ninguna que se le igualara. Habían llenado de flores toda la iglesia, la casa recién comprada. El festejo fue un fiestón sin igual. Duró días enteros. Se mataron puercos, borregos, vacas y gallinas. El vino y el alcohol corrían sin medida. La droga era gratis para todos los invitados que la quisieran. Hubo palenque, carreras de caballos, fuegos artificiales, mariachis y no solo eso. También fueron artistas de renombre que llegaron a ofrecer su pleistesía y a cantar para los recién casados. Fue en su fiesta de bodas que Adriana vio por primera vez la droga. Y como era una muchacha tonta e ingenua, fue hasta ese momento que se enteró que toda la fortuna de su ahora flamante esposo provenía precisamente de los negocios fuera de la ley que manejaba, como el tráfico y venta de droga y de armas y otros negocios todavía peores, como la extorsión y el secuestro. Se fueron de luna de miel a recorrer el mundo, y Adriana no podía quejarse. A cualquier país que llegaban paraban en los hoteles más lujosos. Reinaldo la dejaba que comprara todo lo que le gustara, y la llenó de joyas y ropa cara. Reinaldo estaba enamorado. No hay quien pueda decir lo contrario, pero pensaba que Adriana era de su propiedad, y así empezó a tratarla, celándola, ordenándole todo, criticándola, corrigiéndola en todo lo que hacía, y tristemente, su dominio enfermizo hizo que terminara golpeándola, que para que entendiera, porque Reinaldo le repetía cada vez que había ocasión, que las mujeres eran como los animales, que nomás a golpes se entendían. Cuando Adriana regresó de su viaje de bodas,
Estaba aterrorizada por la convivencia con Reinaldo. No sabía ni a qué tirarle. Tan pronto estaba feliz y la llenaba de amor y de regalos, como tan pronto también explotaba de ira y le ponía sus santos madrazos. La pareja se instaló a vivir en la lujosa casa, en el enorme rancho de Reinaldo, y luego del largo viaje de luna de miel, todos los del pueblo fueron testigos de que Adriana regresó con un ojo morado, la nariz hinchada y el corazón destrozado. En cuanto Reinaldo salió de viaje que para hacer sus negocios, ella se fue derechita a la casa de sus papás a decirles que se quería divorciar. Pero sus papás le dijeron que si estaba mensa o qué. ¿No sabía acaso que le debían mucho dinero a Reinaldo? ¿De dónde pensaba ella que había salido el dinero para la operación de su mamá con la que le salvaron la vida? ¿Y la remodelación de la casa? ¿Y el sistema de riego de los cafetales? ¿Y la empacadora de carnes frías que ahora poseían y dejaba tan buenas ganancias? Adriana se quedó de una pieza. Ahora resultaba que Reinaldo había comprado hasta a sus suegros. La pobre muchacha llegó a la conclusión de que ahora sus papás, igual que ella, tenían que obedecerle y rendirle honores a Reinaldo. Impensable hacerlo enojar, porque ahora resultaba que no se le podía tocar ni con el pétalo de una rosa al desgraciado. Así que Adriana trató de llevar la fiesta en paz. Repetía todo lo que Reinaldo decía. Era como su títere, su marioneta. Dejó de quererlo casi desde el principio de su matrimonio, pero se quedó a su lado. Y los sueños de Reinaldo de tener una familia grande empezaron a cumplirse, porque Adriana tuvo a su primer hijo casi al año de casada. Le dieron el nombre de Gerardo. Vaya fiestón que hizo el narco Reinaldo. Aventó literalmente la casa por la ventana. Invitó a funcionarios, artistas, políticos, gente que lo protegía y socializaba con él, a pesar de saber quién era, porque a cambio llegaban maletines gordos a sus casas, repletos de fantásticos fajos de billetes verdes. Pero la suerte empezó a darle la espalda cuando nació su segundo hijo, un año después. Lo bautizaron con el nombre de Moisés, pero fue la abuela, la mamá de Adriana, la primera que se dio cuenta de que el bebé traía algo malo. En cuanto cumplió 2 meses, ya se le notaba en sus facciones los rasgos del síndrome de Down, y cada vez se notaban más, y eso sin mencionar que el pequeñito casi no lloraba y le costaba trabajo succionar el biberón. Cuando Adriana se lo dijo a Reinaldo, ya sabía lo que le esperaba. Dejó al bebé en casa de sus papás porque hasta tenía miedo de que lo fuera a matar al pobrecito inocente. Bien que conocía a su marido Adriana, porque a ella casi la mató a golpes, y luego agarró la pistola y dijo que mataría a ese engendro del demonio. Adriana le dijo que la matara primero a ella, porque si le hacía daño a su bebé, era capaz de matarlo, aunque dijera que era muy chingón y que todo el mundo le tuviera miedo. Ella sí lo mataría. Habrá sido porque Reinaldo reflexionó. O quizá creyó a Adriana capaz de cumplir con sus amenazas. Así que dejó al bebé en paz. Sin embargo, a ella le dejó de hablar. Se ausentó de la casa por varias semanas y cuando regresó, le pidió perdón y le dijo que Moisés era un castigo de Dios, pero que finalmente, pues el bebé era inocente y que lo podía llevar a vivir al rancho. Pero que no esperara que lo quisiera, eso sí que no. Y de preferencia, lo quería lejos de él, porque no se le antojaba ni verlo. Adriana lloró por el desprecio que Silverio le hizo a su bebito. Si su propio padre le hacía eso, ¿qué le esperaba al pobre angelito? Pero eso provocó que ella cuidara con más cariño a Moisés, que lo amara mucho más. Y no es que no quisiera a Genaro, su hijo mayor, no más que Genaro no la necesitaba tanto, y además se la pasaba todo el tiempo atrás de su papá. Y Reinaldo volcó su amor de padre en su primogénito, y ya no quiso saber nada de más hijos,
Hasta ahí habían llegado, le dijo Adriana, y ella estuvo completamente de acuerdo. Reinaldo se fue distanciando de Adriana y de Moisés. Lo malo de esto es que Genaro, el hijo mayor, creció siendo igualito a Reinaldo. Era un muchacho cruel, pendenciero, arrogante, y dejó rápido la escuela porque Reinaldo le dijo que la gente estudiaba para poder llegar a tener dinero, pero pues resultaba que ellos ya tenían dinero de a montones, y entonces, ¿para qué desperdiciar tiempo yendo a las escuelas? Y claro que Genaro le dio toda la razón al papá. Adriana en esa casa era como un monigote pintado en la pared. Lo que ella dijera o lo que opinara valía menos que un cacahuate, y nunca pudo hacer cambiar de opinión ni a su hijo mayor ni a su marido. Para cuando Genaro cumplió 20 años, ya era tan temido o más que su padre, y Reinaldo estaba orgulloso de su chamaco. Tanto que pareciera que era el único hijo que tenía, porque a Moisés casi nunca lo veía. Y cuando se atrevía a ir al lado de la casa en donde estaba la recámara del otro hijo, y entraba a verlo, siempre se le ponían los ojos rojos, le daban ganas de echarse a chillar. Pero ese mismo sentimiento de pérdida, de fracaso, de compasión, se convertía en un instante en una furia tremenda y se desquitaba con quien tuviera enfrente. Así que Adriana aprendió a no buscar ocasiones para que su marido conviviera con el pequeño Moisés. Mejor lo mantenía aislado y lejos también de su hermano mayor, porque Genaro lo odiaba, se avergonzaba de tener un hermano así y nada más lo maltrataba y lo insultaba. En uno de esos negocios que luego no salen bien, quién sabe por qué, Reinaldo acabó de enemigo de un narco de su misma calaña. Ese narco era don Gustavo Ríos, quien juró vengarse porque por culpa de Reinaldo perdió un dineral y aparte casi lo atrapan y lo meten a la cárcel. Así es que le agarró un odio profundo. Don Gustavo, en consecuencia, mandó seguir a Adriana para saber cosas de la familia de su ahora odiado archienemigo Reinaldo. Los pistoleros que vigilaban a Adriana fueron a decirle a don Gustavo lo que habían averiguado, que Reinaldo tenía un hijo y que parecía que estaba medio mal. Quizás que estaba un poco mal de la cabeza, o no sabían bien cuál era su padecimiento. Lo que sí sabían era que casi no salía de la casa, y que cuando salía únicamente iba con la mamá, o sea, con Adriana. Don Gustavo se rió mucho. Le alegró bastante saber que Reinaldo no tenía suerte en su vida privada, que tenía un hijo que estaba malo. Pero de todas maneras les dijo a estos hombres que él quería que mataran tanto a la señora Adriana como al tal hijo de Reinaldo. Estuviera bien o estuviera mal, eso era lo de menos. Don Gustavo opinó que independientemente de lo que padeciera el muchacho, era el hijo de Reinaldo, y cuando se lo matara, seguramente su enemigo se convertiría en el hombre más infeliz del planeta Tierra. Y eso nomás sería el comienzo de su venganza. Así que la encomienda de los pistoleros era matar al hijo, y luego de pasado un tiempo, quizás unos meses, matarían a la señora esposa, a la tal Adriana, porque quería que Reinaldo sufriera mucho, y que cuando apenas estuviera reponiendo de una desgracia, le siguiera la otra. Los pistoleros fueron a cumplir el encargo, pero pues cosas de la vida que a veces pasan, cosas inexplicables. A lo mejor intervención del destino. Pero ese día que entraron al rancho para asesinar al hijo, al único que ellos conocían y que por lo tanto creían que era el único, que era hijo único, pero se toparon con Reinaldo y con Genaro. Lo escucharon claramente hablarle a Genaro y decirle: venga, mijo. Se sorprendieron, pero no iban a desperdiciar la oportunidad.
Le matarían a cuantos hijos tuviera, eso era lo de menos. En ese momento lo importante era seguir las instrucciones de don Gustavo, o sea, matarle a un hijo. Y de paso, pues salvar la vida, porque en ese momento Reinaldo y Genaro los descubrieron y rápidamente abrieron fuego en contra de los pistoleros de don Gustavo. Pero después de una fuerte balacera, los mataron a los dos, a Reinaldo y a Genaro. Los pistoleros eran 5 y Reinaldo y Genaro pues nada más eran 2. Además ese día iban solos, mala suerte, porque normalmente siempre andaban con una docena de criminales miembros de su banda, cuidándoles las espaldas. Genaro murió bastante joven, de 21 años. Realmente su culpa únicamente se derivaba de hacer lo que su padre le ordenaba y lo que quería. Y Reinaldo, de 45, siempre cegado por la ambición, también murió, dejando atrás su azarosa vida, lo que venía a demostrar que de nada sirve el dinero. Por supuesto que Adriana sufrió muchísimo por la muerte de su hijo Genaro. Como que algo muy dentro de su corazón siempre le dijo que lo perdería pronto. Siempre tuvo ese presentimiento. Por Reinaldo ni se acongojó. Hacía muchos años que había dejado de amarlo y hasta lo odiaba, porque le echaba la culpa de haber convertido a su hijo Genaro en narcotraficante y en asesino. No le dio oportunidad de elegir su destino y lo arrastró con él hasta la tumba. Así que los enterró juntos, uno al lado del otro como siempre anduvieron en vida. Son unas tumbas grandes, bonitas y hasta lujosas, pero adentro, bajo tierra, ahí a nadie le importa si en vida tuvieron dinero a montones. Sus cuerpos, lamentablemente, están siendo comidos por los gusanos, igualito que como también se comen a la gente pobre, porque una vez pasado el umbral hacia el otro mundo, ahí ya no hay distinciones. Esperamos que les haya gustado y los vemos por aquí muy pronto. Pásenla bien. Hasta la vista.